Cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia el 28 de julio de 1990, lo que encontró fue un país sumido en la crisis económica más severa de la historia. No había reservas, la deuda externa era impagable. Las arcas del Estado estaban en rojo. Más bajo no se podía caer. No estábamos al borde del abismo, sino en el mismo fondo. En el 90, el salario no nos alcanzaba. O sea, gastábamos 3 veces lo que ganaba el papá y la mamá juntos. Esto era el déficit. Teníamos una deuda que equivalía a 20 años de trabajo. O sea, en el año 90 habríamos tenido que llegar hasta el 2010 para pagar la deuda que teníamos sin gastar un solo centavo en nuestra propia economía. Imposible. O sea, la deuda era impagable. Le debíamos a todo el mundo, nadie nos quería prestar y al margen de que esa situación económica estaba en un marco de terrorismo, ¿no? Entonces, esa fue la situación que recibió el ingeniero. 250, nega, ¿cómo puede ser posible esto? Mire, y además no, 200, y es negro, feo, horrible. Aquí no hay control de nada. La zanahoria, el precio oficial es aquí 400 intis el kilo. Sin embargo, en los mercados se está vendiendo a 600 intis. La reconstrucción económica era fundamental en un país donde nadie quería hacer inversiones. No había un desarrollo con equidad y lo peor de todo es que ese país en quiebra era caldo de cultivo para el terrorismo. Acaba de producir un atentado terrorista a escasos metros del Canal 2. Atento, central comando, apoyo policial. Si bien es cierto, mi padre había recibido la masiva confianza del pueblo, ante su propuesta de arreglar la economía sin shock, al verificar desde adentro el colapso que vivía el país, se convenció que no había otra salida. El Perú, víctima de una hiperinflación galopante, no tenía pulso. Había que aplicarle un shock de resucitación. Durante la campaña electoral, con la mejor buena fe, el shock no estuvo en el plan de gobierno del presidente Fujimori, pero después, cuando empezó a recibir la información, se dio cuenta que era inevitable ese shock, y el shock ocurrió antes del mes de haber entrado al gobierno. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. Que Dios nos ayude. Él estaba convencido que esa era la única opción para sacar al país de entre los escombros. Tomó una decisión que ningún político se hubiese atrevido a tomar, por temor a perder su popularidad. Siempre he sido realista. Tenía que decidir entre mi popularidad y el rumbo futuro del país. Su decisión de no fabricar más billetes fue fundamental. Fíjese, el 5% de toda la producción nacional era financiado con la fabricación de billetes, con la famosa maquinita. Mi padre y su equipo económico optaron por una solución radical e integral. El traumático ajuste de cinturón nos apretó a todos, pero día a día la gente fue viendo los resultados. En el fondo de mi corazón, yo sabía que el pueblo quería un cambio y que ese pueblo me comprendería aceptando ese enorme sacrificio. El shock fue muy duro para mucha gente. ¿Qué cosa pasó con la población? Bueno, primero hubo una muy buena campaña de información, hubo muy buena empatía, ¿no? Y acá no solamente el gobierno, el sector privado también. Entonces, se recibió mucha ayuda, hubo mucha asistencia social. O sea, la gente sintió que frente al hambre que significaba de la noche a la mañana que las cosas subieran lo que subieron, o sea, las cosas subieron a veces 20 veces, 30 veces lo que costaba. La gente lo recibió, yo creo que con esperanza. Yo creo que la gente estaba harta de haber sufrido durante 10 años una economía en la que no sabía qué cosa iba a pasar al día siguiente. La recibió, creo que con esperanza, con dudas, con temor, pero con esperanza. Y esa esperanza fue alimentada en un primer momento por subsidios desde el Estado y del sector privado.
Y poco a poco las buenas noticias fueron dando pie y la gente empezó a creer en el programa. Alberto Fujimori realizó con gran éxito la salvación económica del Perú, que hoy se intenta en otros países. Hoy, más de 30 años después, los peruanos seguimos viviendo los resultados de su gran trabajo. La ruptura con el mundo financiero internacional durante el gobierno de Alan García trajo muchas consecuencias negativas para el Perú, que se convirtió en un país paria. Es decir, estaba excluido totalmente del apoyo económico de los países desarrollados. Nos toca afrontar la crisis más profunda que ha vivido el país en toda su historia republicana. Casi una economía de guerra. Esta epidemia nefasta se ve reflejada en la espeluznante tasa de más de 2.200.000% de la inflación acumulada. Heredamos, pues, un desastre. Desde el año 83 hubo un proceso de endeudamiento muy importante, de deterioro de las cuentas fiscales, de deterioro de las cuentas económicas, de macroeconomía del Perú. Y con el gobierno de Alan García del 86 al 90, esta situación se profundizó, al punto tal que desafiamos al Fondo Monetario Internacional en un discurso célebre en el que le anunciamos que el Perú solo iba a pagar el 10% de sus exportaciones de la deuda, que era ingente en ese momento, quizás cercana al 60% del Producto Bruto Interno. Entonces, todo el sistema internacional, incluyendo nuestros acreedores gubernamentales, el llamado Club de París, Japón, Estados Unidos, simplemente dejaron de creer en este país. Para el Fondo Monetario habría que organizar toda la economía del país para pagar la deuda externa. Nosotros no pagamos la deuda externa. Cuando inició mi gobierno, teníamos un déficit en el Banco Central de menos 150 millones de dólares. En un mes pasamos a tener más de 100 millones de dólares. Durante su primer año de gobierno, Alberto Fujimori hizo un esfuerzo excepcional para reinsertar económicamente al Perú en el seno de la comunidad internacional y convertirlo nuevamente en un país sujeto de crédito, para poder construir las bases sólidas de nuestro desarrollo, pues no teníamos reservas internacionales. Las reservas internacionales, una cosa increíble, eran negativas. O sea, no había absolutamente ningún respaldo económico para el Perú. Seremos triplemente audaces en derribar todos los viejos muros que separan al país del progreso. Y confío secretamente que lograremos en estos años llevar al Perú a una situación de progreso nunca imaginada. Mi padre fue un presidente que recorrió el mundo abriendo las puertas del país para generar nuevas inversiones. Cada una de sus visitas buscaba la llegada de millones de dólares para nuestra economía. Impulsó personalmente nuestras relaciones con Japón, España, Italia y de manera muy especial con Estados Unidos. Don't call please a negotiation. This is because there are no interchange from state to state. This is just at the beginning will be preliminary conversation, and there will be some statement that we expect that we agree. El cambio fue notable. Y lo que ocurrió fue eso, que el Perú empezó a tener una economía más no sana, saneándose. Y lo que vieron los agentes financieros internacionales era la intención de un gobierno serio. Al ver que las nuevas áreas del poder económico estaban en los países de la cuenca del Pacífico, dispuso la apertura de nuevas embajadas en Malasia, Indonesia, Singapur y Tailandia y una oficina comercial en Taipei. Fue una de las claves para reincorporarnos en el mundo financiero. La clave de la reinserción fue la
retomar la capacidad de negociación con nuestros principales acreedores. Pero detrás de esa clave lo que se esconde es un manejo serio de la economía. Mi padre renegoció exitosamente nuestra deuda externa, logró que el Perú sea incorporado como miembro de la PEC y consiguió el apoyo de las principales potencias económicas mundiales. Lograr el retorno del Perú al mundo financiero internacional fue un gran reto que asumió Alberto Fujimori, además de vencer al terrorismo y firmar la paz con Ecuador, entre otros retos trascendentales para el futuro del Perú. En el primer año de su gobierno, Alberto Fujimori diseñó una estrategia antisubversiva integral y como parte de ella fortaleció totalmente las condiciones y recursos de la Dirección contra el Terrorismo DIRCOTE y su grupo de inteligencia, el GEIN. Les proporcionó todas las facilidades y recursos necesarios para capturar a Abimael Guzmán y toda su cúpula. Es por eso que el viejo mito de que Fujimori no tuvo nada que ver en la captura del siglo no tiene ningún sentido. El presidente Fujimori, y lo reconocen todo el GEIN, apoyó no solamente con la decisión política, estaba permanentemente en contacto con la gente que estaba en inteligencia, que estaba haciéndole los seguimientos a Abimael, sino que adicionalmente apoyó con la logística. Es decir, ellos recuerdan mucho que antes del presidente Fujimori no tenían recursos ni siquiera para poder montar todo el seguimiento que se le hace a Abimael Guzmán. Alberto Fujimori entendía que para enfrentar al terrorismo se necesitaba un liderazgo muy sólido. Nuestras Fuerzas Armadas y policiales sabían que tenían el total respaldo político y material para cumplir con su misión. El caso del presidente Fujimori podrán, digamos, querer voltear lo que sea, pero todos los que participaron en los 90, no solamente con Sendero, con la MRTA y todas las operaciones, específicamente la captura de Abimael, saben que el presidente Fujimori lideraba, es decir, daba el respaldo político, daba el respaldo del presidente, la primera autoridad del país, respaldando a sus ejércitos, a sus soldados. El 31 de diciembre de 1991 se allanaron una serie de viviendas, una de ellas en Balconcillo, La Victoria. Y el cerco se empezó a cerrar mucho más cuando los miembros del GEIN ubicaron la casa donde vivía Carlos Inchaustegui con su esposa Maritza Garrido Leca. El GEIN existía antes con integrantes y profesionales de primera, pero fue el gobierno de mi padre quien le dio todos los recursos necesarios para financiar su trabajo y actividades. Había una logística que no lo podía entender antes de que el presidente Fujimori decida, como político o como primer político, primera autoridad del Perú, decida capturar, decida derrotar al terrorismo. Entonces, la logística va desde implementos de autos, implementos de vestimenta, de alquilar casas, hasta te cuentan ellos que no tenían ni siquiera para sacar las fotocopias. O sea, era increíble la forma como trabajaban. Los dos gobiernos anteriores intentaron capturar a Abimael Guzmán, pero no lo lograron. La noche del 11 de septiembre de 1992, desde un puesto de vigilancia instalado frente a la casa de Inchaustegui, los agentes de inteligencia lograron confirmar que el camarada Gonzalo estaba en la casa. Había que actuar rápido para detenerlo. Teníamos años tratando de capturarlo. Y no es que Fujimori llega y entonces llegó a la última parte. No, más bien es al revés. Si hubiera estado tal vez el chino antes y hubiera tenido la visión de lo que había que hacer, los hubieran implementado y lo hubiéramos capturado antes. Así que definitivamente estoy seguro que no hubiera caído Abimael si no hubiera tenido la decisión política de Alberto Fujimori, el apoyo económico, logístico del gobierno del presidente Fujimori, no hubiera caído Abimael. La noche del 12 de septiembre se confirmó la noticia. El peor enemigo del Perú, Abimael Guzmán, había sido capturado. Le esperaba la cadena perpetua. Señor cabo, al hombre le pueden quitar las cosas menos lo que tiene cajas, que nadie a nada, así lo maten. Y si uno muere, esto queda en los demás. Y esto nunca se va a borrar.
La captura de Abimael es un ícono mundial. O sea, es un momento, creo que para esa generación que éramos muy jóvenes o muy muchachos todavía, algo que cambió el Perú. En 12 años, el genio malévolo del camarada Gonzalo pudo sembrar la muerte y la destrucción bajo el manto del silencio protector de organismos defensores de derechos humanos. Y el Perú tuvo que contar sus muertos, enterrar sus muertos y permanecer impotente. Más importante eran los derechos humanos de una banda terrorista y genocida que los de 22 millones de peruanos. Esta captura fue un trabajo extraordinario de un gran equipo policial. El respaldo político y logístico del gobierno fueron fundamentales para este logro histórico que fue parte de una estrategia integral. Aquellos que dicen que Fujimori estuvo al margen de la captura de Abimael simplemente niegan la realidad. Su gobierno le dio un golpe definitivo al terrorismo. La captura de Abimael fue el principio del fin de Sendero Luminoso. Cuando Alberto Fujimori llegó al gobierno en 1990, el Perú ardía entre dos fuegos, Sendero Luminoso y el MRTA. En medio de una explosiva escalada terrorista, entendió que su responsabilidad como presidente era desarrollar una estrategia integral que permitiera detener el terror y el derramamiento de sangre. En realidad no había un enfoque que enfrentara al terrorismo. No había una estrategia. Y estrategia fundamentalmente basada en la inteligencia para identificar a los verdaderos terroristas. El trabajo de los gobiernos anteriores careció de una estrategia integral. Por eso no tuvieron éxito y el terrorismo siguió avanzando. Hasta los niños que no valían, niños que de 4 añitos, 3 añitos, a eso cuando chocaban, ¡pam!, mataban. Comienza se había hablado. Y las mujeres que gritaban, pues, ¡ay, papá, no me hagas parte! Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. Por ejemplo, cuando se intentó una alianza con las comunidades campesinas, eso terminó debido a la matanza del Churajay, ¿no?, que abortó de alguna manera una posibilidad que hubo de establecer esa alianza. Lamentablemente, las acciones que se realizaban sin decisión política no diferenciaban entre campesinos y terroristas. Se aplicaba la técnica de la tierra arrasada. El hecho es que durante, digamos, los 80, por un lado no había una conducción política de la lucha contra la subversión, contra el terrorismo, ¿no?, contra el Sendero Luminoso. Es decir, el presidente de la República no conducía la estrategia en buena cuenta. Estaba en manos de los militares y los policías. Y los militares prácticamente actuaban de manera reactiva, ¿no? Sufrían, digamos, atentados, bajas, entonces reaccionaban, eventualmente incluso con matanzas, con políticas de arrasamiento de comunidades y todo lo demás. Por eso, cuando Fujimori asumió la presidencia en el 90, una de sus prioridades fue vencer al terrorismo con un enfoque totalmente diferente. La nueva estrategia consistió en ganarse primero a los campesinos, a las personas en pobreza. ¿Cómo? Los militares llevando ayuda, utilizando maquinarias para abrir caminos. Esta estrategia se reflejó en el apoyo de la población civil, de los pueblos jóvenes y las zonas periféricas, que estaban infiltradas por terroristas. Yo sé que ustedes perciben que existe una nueva estrategia que está dando sus frutos. No puedo entrar en detalles, pero ustedes ya conocen que la línea maestra de esta estrategia es ganarse a la población para que apoye a su Estado, a sus Fuerzas Armadas. Porque si población y autoridades
van por caminos diferentes, no se podrá derrotar el terrorismo. Alberto Fujimori concibió el concepto del soldado amigo. El asunto era que el soldado, la Fuerza Armada, se convertía en amiga, pues en aliada. Entonces colaboraba con las comunidades en su propio desarrollo, en los trabajos comunales, en fin. Mi padre promovió también la creación de los comités autodefensas, capacitando y entregando armas a los ronderos. Se arma las rondas campesinas en la sierra y también en la selva alta, y lo que termina ocurriendo es que las propias comunidades empiezan a señalar, a delatar a los senderistas que estaban metidos, que habían formado comités locales en las comunidades, ¿no? Comités de la revolución. Y entonces los senderistas son expulsados del campo, en buena cuenta, ¿no? Su estrategia se basó en 5 pilares muy importantes: observación, vigilancia, seguimiento, detención y presentación ante la prensa. No dio otro tipo de directivas fuera de esa estrategia. No había ninguna directiva, ni verbal ni escrita, de asesinar a terroristas, y mucho menos a inocentes campesinos, como ocurrió en Pativilca. Después del cierre del Congreso el 5 de abril de 1992, el gobierno de Alberto Fujimori aprobó medidas inéditas y fundamentales, como la cadena perpetua para terroristas, la ley de arrepentimiento y los jueces sin rostro. La DINCOTE recibió más recursos y equipamiento, lo que permitió la captura de Abimael y los principales cabecillas terroristas. Y en 1997, con la operación Chavín de Huántar, se selló definitivamente el último capítulo del terrorismo en el país. Bueno, esta es una operación, yo diría, casi más exitosa que ha habido en el mundo, ¿no? De rescate de rehenes. Eso es motivo de gran orgullo nacional, es un ejemplo a nivel global, mundial. La derrota del terrorismo es uno de los más grandes legados de Alberto Fujimori, aunque el costo personal que tuvo que pagar fue muy alto. 16 años en prisión por habernos librado del terror. A inicios de la década del 90, el Perú era un país inviable. Desde el primer día de su gobierno, Alberto Fujimori fue tomando medidas audaces para sacar al país del abismo. Pero sabía que eso no era suficiente. Solo había una forma de cambiar de rumbo definitivamente: una nueva constitución. Él advierte que los cambios que había introducido al inicio de su mandato habían sido determinantes para rescatar al país. Sin embargo, cualquier persona que llegase a la presidencia o que lograse una presencia importante en el Parlamento podía cambiarlas. Es por eso que es tan importante el nacimiento de una constitución, porque dice, oigan, a partir de ahora, todas estas modificaciones, todos estos ajustes que hemos realizado van a ser de manera o de corte permanente. Que para que esto se pueda cambiar, se necesitaría verdaderamente una gran reforma constitucional. En su histórico mensaje del 5 de abril, mi padre hizo otro anuncio fundamental, además del cierre del Congreso: la realización de elecciones para elegir un Congreso Constituyente democrático, para la elaboración de una nueva Constitución. Modificar la actual Constitución política en lo que atañe al logro de una nueva estructura del Congreso y del Poder Judicial, con el fin de convertir a estos en eficaces instrumentos de orden y desarrollo. Los cambios que ya venía realizando desde el inicio de su gobierno tenían que ser consolidados. Los cambios que sufrió nuestro país no hubieran sido tan rápidos, tan efectivos, sin una nueva constitución. Ahí nace uno de los pilares sólidos para que la economía del Perú, quien quiera que lo maneje, sea estable. La Constitución de 1993 nació como una respuesta a la crisis generalizada en la que estaba el Perú y que parecía imposible de controlar.
Dentro de sus puntos más importantes, incluye las medidas indispensables para derrotar el terrorismo, una economía social de mercado, la estabilidad macroeconómica y una mejor relación con la comunidad financiera internacional. Era necesaria, técnicamente hablando, sino políticamente. Creo que el mensaje era importante. Era un resurgimiento de nuestro país, unas nuevas reglas que lo que hacían era dar el mensaje correcto y adecuado a los inversionistas tanto del país como del extranjero. Les decía, oigan, vengan acá, quédense acá. Te voy a dar todas las condiciones para que tú te puedas desarrollar en un libre mercado, sí, pero con un componente social característico de la economía social de mercado. 100% de acuerdo, 100%. Yo pienso que efectivamente hay que cambiar la Constitución para que este país progrese. Así que de todas maneras hay que apoyarlo con toda la fuerza, con todo el corazón a este señor que realmente quiere cambiar el Perú. Plenamente de acuerdo en todo. No, es lo mejor que nos puede haber pasado. La elaboración de esta nueva Constitución era muy importante. Profesionales y técnicos de primera línea de todas las fuerzas políticas se sumaron a este gran reto para aportar sus conocimientos y experiencias en la redacción del nuevo texto constitucional. Recuerdo que habían aportes importantes, no solamente en la mayoría, sino de los otros grupos, incluyendo los de izquierda. ¿Cuál ha sido el resultado de la votación del público? Aquí está, Flash Nacional. Por el sí, 55.5%. Tras un referéndum que le dio total legitimidad, la nueva Constitución entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Es importante destacar este histórico y gran trabajo de los 80 asambleístas electos. La Constitución ha sido tan buena que en algún momento uno la podía agarrar y decir, bueno, ok, ya casi han pasado 25 años en ese tiempo y todos los supuestos que se habían previsto habían sido transitados en el Perú. Y lo importante era que habíamos podido superar cada una de esas situaciones. Eso te dice que la Constitución estuvo bien elaborada. La Constitución de 1993 llegó para rescatarnos de la crisis y el terrorismo y es el principal soporte hoy en el que se sostiene nuestra economía y nuestra democracia. La idea de lograr una nueva Constitución es originada por el presidente Fujimori. La salida de Fujimori no solamente fue la correcta, jurídicamente hablando, sino la más acertada, porque le brindó al país y al futuro del Perú la estabilidad que necesitaba. El Perú no podía continuar por el rumbo que teníamos en los 80. Esa visión de un país moderno y eficiente que trajo Alberto Fujimori se vio reflejada para todos los peruanos en esta nueva Constitución, que trazó el camino definitivo de la recuperación y el desarrollo. Es uno de los más grandes legados de Alberto Fujimori para todos los peruanos. Los peruanos jamás olvidaremos el 17 de diciembre de 1996. Esa noche dimos un salto en el tiempo. Volvimos a los años de la barbarie terrorista. La televisión transmitía en vivo aquellas terribles escenas. Nos enteramos que 14 terroristas del MRTA habían capturado la residencia y tomado los invitados como rehenes. Entre los más de 700 invitados, en un primer momento se encontraba mi abuelita Mutsue, algo que los terroristas podían usar para presionar a mi papá. Pero él reaccionó con su habitual serenidad para resolver situaciones complejas y no aceptó ningún contacto con la residencia para evitar presiones directas. Que los captores depongan las armas ante una comisión de garantes y que faciliten la evacuación de todos los rehenes, sin excepción. La tensión ya en ese momento con más de 300 rehenes era enorme.
La gente estaba hacinada. Serpa Cartolini, el cabecilla del MRTA, exigía la liberación de sus camaradas presos, a cambio de soltar a sus rehenes. Explíquenos exactamente qué es lo que están pidiendo ustedes. Primero, la liberación de todos los compañeros que están presos, que están siendo maltratados y torturados en la mazmorra de estas cárceles. Mi padre tenía claro que no liberaría a ningún terrorista. Sin embargo, agotó hasta su último esfuerzo por lograr una salida pacífica. Esto incluyó una serie de viajes para conseguirles asilo político a los captores. Serpa no aceptó. Desde el primer día del secuestro de los rehenes, mi objetivo era rescatar con vida, sin un solo rasguño, a todos los rehenes. Obviamente que el primer plan era encontrar una solución pacífica, dialogada, negociada. Pero ojo, sin soltar a los 458 MRTistas presos que pretendía Serpa Cartolini. Yo soy testigo de excepción que él hizo todos los esfuerzos posibles por obtener una salida pacífica, pero una salida con dignidad para el país y para el mundo. Ante la intransigencia de Serpa para aceptar una salida pacífica, mi papá pensó en implementar un plan B y les pidió un plan de rescate a los comandos de las Fuerzas Armadas. Pero al escucharlo le pareció inaceptable. Este plan suponía colocar cargas de dinamita en las paredes en la madrugada. Yo les pregunto, ¿cuántas víctimas habría? Me contestó algo que me dejó frío. 30% de muertos, son 21. No, le dije, este plan no va. No podía arriesgar la vida de los rehenes. Tenía que ser un plan diferente que salve a todos. Esa noche me fui a la cama, agarro un poco de sueño y en eso veo los túneles de Chavín de Huántar, restos arqueológicos que conocía muy bien, y me inspiraron en una solución: túneles. El anuncio de Serpa de restringir la atención médica a los rehenes los ponía en riesgo de muerte. Como ese punto estaba incluido en el acuerdo con Japón para ingresar a la embajada por la fuerza, eso le permitió a mi padre tomar la decisión de autorizar la operación de rescate Chavín de Huántar. Recuerdo que uno de los compañeros de los rehenes me dice: estás herido. Yo le digo: no importa, estamos libres. No vamos a ceder frente al chantaje terrorista. Lo prometí y lo cumplí. Valerosos comandos fueron protagonistas del rescate más exitoso de la historia. Liberaron a los rehenes y lanzaron por los suelos para siempre la bandera del terror. Alberto Fujimori dejó un mensaje definitivo para todo el mundo: con los terroristas no se negocia. A inicios de los 90, nuestro país enfrentaba una terrible desconexión. La población carecía de las vías necesarias para fomentar el desarrollo. El gobierno de Alberto Fujimori marcó un punto de inflexión al construir miles de kilómetros de carreteras afirmadas y asfaltadas, además de caminos rurales y vecinales. La construcción de carreteras fue uno de los primeros grandes pasos que se dio en el gobierno del presidente Fujimori para poder modernizar nuestro país, cerrar brechas sociales, pero sobre todo para poder devolverle la paz al Perú. Estos grandes avances en la infraestructura vial no solo transformaron el acceso a servicios y nuevos mercados, sino que también integraron a regiones totalmente aisladas, impulsando un desarrollo más equilibrado en todo el país. La mejora en la red de carreteras sentó las bases para un crecimiento económico sostenible y una mayor integración nacional. Desplazarse a lo largo y ancho del país
era una verdadera odisea por esos años. Y no hablo de hace mucho, pues hasta inicios de 1990, la escasa y maltrecha infraestructura vial peruana no llevaba al Perú a ninguna parte. Los gigantescos huecos y baches, que parecían cráteres volcánicos dispersos en las escasas carreteras existentes, representaban un peligro letal. Un viaje de Lima a Ayacucho se convertía en una odisea de más de 24 horas, con paradas cada 3 horas para empujar el bus a través de caminos intransitables. Pero después de la vía Los Libertadores Pisco a Ayacucho, construida por mi gobierno, todo fue diferente. Los ayacuchanos ya estaban a tan solo 8 horas de Lima, a tan solo 8 horas de la oportunidad de negocios, comercio y desarrollo que nunca antes estuvieron tan cerca. Estamos hablando de una panamericana, una carretera panamericana que no es o no era ni la sombra de lo que hoy tenemos. Las vías de acceso a la selva eran parte de un sueño, y ni qué decir la interconexión de la sierra, de toda la sierra peruana con todo el país. Podríamos decir que antes de 1990, los pocos caminos que habían solo nos llevaban al precipicio. Después de los 90, todos los caminos nos llevaron al progreso y a la paz. Construimos y rehabilitamos más de 12.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, más de 24.000 kilómetros de caminos rurales y vecinales y alrededor de 50.000 kilómetros de carreteras afirmadas. Las carreteras, esta infraestructura necesaria, lo que permitió es de que todos esos pueblos en nuestro país, sobre todo en el Perú profundo, que habían sido olvidados por los gobiernos, puedan llegar a ellos, por ejemplo, alimentación, medicamentos, educación. Sin un plan de desarrollo vial hubiera sido imposible ejecutar tantas obras de manera sostenida. El gobierno de mi padre lo logró gracias al financiamiento del BID, del Banco Mundial, del gobierno de Japón y también a recursos del Tesoro Público. La lista es kilométricamente larga. Todos los candidatos prometían la carretera hacia el Cusco y nunca cumplieron. Por eso cuando anuncié la construcción de esa carretera asfaltada, los cusqueños pensaron que se trataría de una promesa más. Ver para creer, decían. Finalmente vieron y creyeron. Su carretera era realidad. En los últimos 24 años, muy poco se ha hecho en ese tema y no se ha querido repotenciar lo que el presidente Fujimori dejó en su momento, porque los políticos tradicionales lo que entendían era una especie de reivindicación al presidente Fujimori, y no entendieron que lo que hizo el presidente Fujimori no era con un afán o una visión personal, sino que era con la finalidad de atender las necesidades de los que menos tienen. Hoy, la mayoría de personas que recuerda al presidente Fujimori lo recuerda por las grandes obras que hizo, por la transformación del país que logró, legado que ninguno de los presidentes que han venido después de él pueden vanagloriarse o enorgullecerse de ello. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, la infraestructura vial peruana dejó de ser escasa y maltrecha para convertirse en una amplia y moderna red de carreteras, caminos rurales y vecinales, abriendo así nuestro camino definitivo hacia el progreso. Con la misión de resolver un antiguo conflicto de casi 2 siglos con Ecuador, desde 1991, Alberto Fujimori inició un largo camino hacia la paz. Un tema que nunca antes había tocado. Ningún presidente peruano había hecho visitas de Estado al Ecuador. Lo primero fue buscar un acercamiento con el presidente ecuatoriano Rodrigo Borja. En 1992, Fujimori se convirtió en el primer presidente peruano en visitar Ecuador de manera oficial.
Fue recibido con entusiasmo por las multitudes que ondeaban banderas peruanas y ecuatorianas y gritaban ¡Viva la paz! El pueblo ecuatoriano puede contar con la amistad leal y sincera del presidente del Perú, que va a trabajar denodadamente porque la paz sea una realidad. Con Sixto Durán Ballén como nuevo presidente de Ecuador, Alberto Fujimori realizó su segunda visita oficial. Sabía que el diálogo directo entre presidentes no podía detenerse. Ese augurio que teníamos hace algunos meses cuando visité en forma oficial su país, nuevamente lo corroboro y creo que estamos en el buen camino para estrechar cada vez más nuestra relación, pero sobre todo nuestra integración. Sin embargo, en enero de 1995 estalló la guerra del Cenepa. Mi papá quiso verificar personalmente la situación y decidió ir al campo de batalla. 3 días de caminata ardua en tierra fangosa. Y claro, eso da aliento a las tropas peruanas, sobre todo después de haber ya reconquistado Cueva de los Tallos y Base Sur. ¡Presente! ¡Vamos! Permiso, señor presidente. Las tropas se encuentran listas para ser revistadas y iniciar el izamiento del pabellón nacional en el Cueva de los Tallos. Muchas gracias. ¡Subordinación y valor! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Mi padre y su comitiva se vieron envueltos en un ataque con morteros. Luego de tensos y peligrosos minutos, lograron protegerse y ponerse a buen recaudo. En su recorrido fue testigo de la brutalidad de la guerra, viendo a jóvenes soldados heridos y muertos en combate. Entonces ya yo me fijo una meta, no más guerra. Después de superada la guerra del Cenepa, en 1998 nuestra frontera fue invadida nuevamente por tropas ecuatorianas. Paradójicamente, mientras los altos mandos militares estaban totalmente de acuerdo con la solución pacífica, el canciller ya había tirado la toalla. Acá sí podemos usar estrategia nada más, con cuanto al objetivo. O se agota la vía diplomática, de frente al trabajo militar. Políticamente, internamente en el Perú creo que esto va a ser muy complicado. Quizás operacionalmente no sea tan negativo, pero política y jurídicamente creo que no nos conviene. Yo le contesto que no, que había que lograr una solución pacífica y definitiva. Alberto Fujimori, en ese largo camino de la paz, ya había dialogado con 4 presidentes ecuatorianos. Yamil Mahuad, que acababa de asumir la presidencia, fue el 5º. Mi padre sintió que con él podría cerrar para siempre ese conflicto. Forjaron una gran amistad desde su primera reunión. Hay que separar el problema de la persona. Y uno puede ser muy duro en la negociación del problema, pero puede ser cordial y respetuoso en la negociación, en las formas con la otra persona. Eso lo practicamos mucho con el presidente Fujimori. Tuvimos desde el primer momento una cierta empatía que nos permitió ir avanzando por esa ruta. La diplomacia presidencial fue decisiva en el logro de la paz. El conflicto armado internacional más antiguo del hemisferio occidental finalmente estaba resuelto. La firma de la paz fue un acuerdo histórico logrado gracias a la decisión y perseverancia de Alberto Fujimori. Finalmente, la diplomacia y gestión personal de Alberto Fujimori y Yamil Mahuad pudo cambiar tanques, aviones y misiles por colegios, carreteras y alimento para nuestros pueblos. Desde su primer día en el gobierno, Alberto Fujimori empezó a planificar sus viajes por todo el país. Tenía claro que el Estado no podía seguir alejado del pueblo. Había que acercarse a esa gente que por décadas se sentía abandonada por sus gobernantes. Yo aprendí, y así lo entiendo, que la mejor manera de construir el futuro del país es visitando los lugares allí
donde están los peruanos más necesitados, subiendo cerros, caminando con ellos en el arenal. El Perú de los 90, además de todos los problemas que se heredaron, fue el tema de la informalidad de la propiedad. La gente autoconstruía en terrenos que muchas veces habían sido invadidos y lamentablemente las constancias de posesión que les daba la municipalidad de esa época no les servía para nada. Viendo esa realidad, pudo constatar personalmente que los peruanos más humildes no eran dueños de nada, ni del precario espacio donde vivían. Fue así que se fijó una meta: convertir al Perú en un país de propietarios, para que esos humildes peruanos, a través de su título, pudieran obtener mayores beneficios por el terreno que ocupaban. Fujimori evalúa cuál es la salida para este problema y mediante el decreto legislativo 803 se crea la Comisión de Formalización de la Propiedad, COFOPRI. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de dar títulos de propiedad a los asentamientos humanos, a las urbanizaciones populares, a la propiedad informal en general. Esta institución, a inicios con apoyo del Banco Mundial, muy importante porque tenía autonomía económica, administrativa para realizar su función. Todo lo que era saneamiento físico-legal de la propiedad estaba en manos de COFOPRI. Una de las más grandes satisfacciones que he podido sentir como presidente de la República durante mis 10 años de gobierno ha sido sin duda la emoción de poner en las manos de los más pobres sus títulos de propiedad e inolvidables ceremonias que guardo en un lugar muy especial de mi mente y de mi corazón. Mi padre hizo realidad el programa de titulación más grande de nuestra historia. Se entregó más de 1 millón de títulos de propiedad. Esos peruanos, por primera vez en su vida, tenían en sus manos un documento que les garantizaba la propiedad real y definitiva de su inmueble. Eran personas que vivían en forma marginal a las mejoras en la calidad de vida de los seres humanos, que en la época de los 90, gracias a las medidas que se dan en economía, la gente comienza a estabilizarse, hay los préstamos del Banco de Materiales, hay los préstamos de Mi Vivienda. Entonces, todas estas mejoras deberían llegar también a la población vulnerable. Y es así como Fujimori se empeña en que el Perú sea un país de propietarios, porque además nuestra nueva Constitución respeta el derecho de propiedad, la vuelve intangible y por lo tanto tienes todos los derechos que te permite justamente ser el titular de un predio. Recibir por fin el certificado de propiedad del hogar que venían habitando durante décadas sin ninguna seguridad ni respaldo legal era sin duda un sueño hecho realidad. Pero ese sueño no era suficiente para Alberto Fujimori. Él se propuso elevar aún más el valor de la casa en que habitaban, llevando hasta sus poblados, por más alejados que estuvieran, el agua potable, el desagüe y la luz que esperaron por tantos años. Adicionalmente le construimos con el ejército modernas pistas que fueron convirtiendo poco a poco a muchos asentamientos humanos en modernas y pujantes urbanizaciones populares. 1 millón de familias en todos los rincones del país se beneficiaron con la entrega de 1 millón de títulos de propiedad, el mayor programa de titulación en el mundo. Todo un récord que el Perú puede exhibir con orgullo y como un ejemplo de trabajo conjunto entre el gobierno y el pueblo. Otro gran logro de Alberto Fujimori. Antes de 1990, los políticos y gobernantes de nuestro país nunca tuvieron en cuenta y abandonaron a su suerte a los hombres y mujeres del campo. Como ingeniero agrónomo, Alberto Fujimori entendía perfectamente que para las comunidades campesinas los temas del suelo y el agua eran realmente vitales. Había que trabajar desde el principio en la raíz del problema, buscando el desarrollo agrícola del país. Fue entonces que mi padre creó el PRONAMACH, Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos. Su objetivo
era el de generar economías para las comunidades. Las zonas más pobres del Perú, las comunidades campesinas en este caso, también las hay comunidades nativas, necesitaban un modelo adicional al que tenían para salir de la pobreza. Entonces, vía la cosecha de agua, vía la generación de bosques, vía la generación de pastos, pastizales naturales sostenibles por la cosecha de agua, por la sombra, se evolucionaba hacia animales menores, cuyes, ovejas, los mismos auquénidos, y entonces generaba una economía productiva para el propio autoconsumo de la comunidad, mejores calorías, mejores proteínas, luchar contra la anemia y al mismo tiempo una economía monetaria donde podían producir y monetizar los productos que producían. Es probable que muchos peruanos que vivan en Lima o en las grandes ciudades les suene raro y hasta desconocido el nombre Pronamach. Ignoran que este programa, creado en el gobierno de mi padre, fue un aliado fundamental de nuestros agricultores en los campos más alejados del país. Desde 1990, Pronamach representó para estos agricultores la posibilidad de organizarse para elevar sus niveles de producción, mejorar la calidad de sus productos, generar empresa y de ir superando y venciendo cada vez más a su pobreza. Para miles de pequeños agricultores del Perú profundo, Pronamach representó una solución concreta para sus grandes problemas. El agua ya llegaba a sus tierras. Podían sembrar esperanza y cosechar los frutos de su esfuerzo. El olvido e indiferencia de muchas décadas había terminado. Los campesinos no querían seguir perdiendo sus cosechas por falta de agua y deseaban producir 2 cosechas por año. Todo esto se hizo realidad gracias al apoyo económico y técnico de Pronamach. La cooperación internacional ayudó. El presidente Fujimori convocó, en este caso fueron los japoneses, las instituciones de ayuda japonesa que donaron tractores Yanbar de primerísima calidad y muy potentes para hacer las zanjas de infiltración en las montañas, de tal forma de retener las lluvias en la época de lluvia, infiltrar esas lluvias y que los cerros se conviertan en esponjas de agua y que la humedad se mantenga durante todo el año. Se evitaba la erosión, porque cuando venían las lluvias, cuando hay cobertura forestal, cuando hay cobertura de pastos, no erosiona. Cuando es cerro pelado, erosiona y tenemos huaicos y tenemos, se va todos los limos, no se pierde toda la riqueza. Pronamach mejoró más de 4.000 sistemas de riego. Trabajó 487.000 hectáreas para darles una mayor disponibilidad de aguas. Construyó más de 2.600 kilómetros de canales. Reforestó más de 312.000 hectáreas. Sembró más de 500 millones de plantones forestales. Mejoró más de 80.000 hectáreas de cultivos instalados y amplió 189.000 hectáreas en andenes y terrazas conquistadas para el agro. Se introdujeron también nuevos cultivos con técnicas de producción muy modernas y por supuesto con mayor rentabilidad. Y en el tema de la reforestación, Pronamach cumplió la meta que le trazamos de plantar más de 100 millones de árboles al año. Si se quería reforestar 1 millón de hectáreas, en la sierra hay 2 millones de hectáreas deforestadas, en el Perú hay 7 millones de hectáreas deforestadas, y se requieren 1.000 arbolitos por hectárea, son 1.000 millones de árboles. Esos no se compran en Promart, no se compran en Sodimac. Entonces eran las propias comunidades que generaban el vivero, con semillas que importaba el gobierno. El gobierno importaba semillas de eucalipto o generaba en las comunidades con queuña, con chachacomo, con especies locales adaptadas a la altura y al clima de la zona. Con esos viveros era la propia comunidad la que, con el personal de Pronamach, plantaban los arbolitos, los cuidaban los arbolitos, recalzaban lo que no había aprendido y así se iban generando los bosques y al mismo tiempo se sembraban pastos. Con la creación e impacto de Pronamach, Alberto Fujimori logró transformar la vida de millones de peruanos. El éxito del programa no solo radicó en la inversión económica, sino en la comprensión profunda que tuvo mi padre de las necesidades de las comunidades campesinas.
demostrando que el progreso es posible cuando se trabaja con determinación y empatía. A fines de la década de los 80, los peruanos más humildes no sentían que formaban parte del Estado. Habían sido constantemente olvidados por sus gobernantes. Una de las misiones de Alberto Fujimori desde la llegada a la presidencia fue acercar ese Estado al pueblo, brindándole a la gente los servicios esenciales y la atención que necesitaba. Para lograrlo, no se quedó sentado en palacio, salió al encuentro del pueblo. A fines de la década del 80, existía entre el Estado y el pueblo un profundo distanciamiento social y cultural. Para los gobernantes, el Perú solo era Lima y 2 o 3 capitales de provincias más, obviamente sin considerar los cinturones de pobreza que las envolvían. No hay lugar del país al cual no haya llegado el presidente Fujimori. Y no hay zonas donde muchas veces la población con cariño te dice, almorzó aquí en mi casa. Y casas que son pequeñas chozas en las partes altoandinas. Siempre nos decía, si algo has prometido que vas a hacer, ejecútalo. Él llegaba, acá les falta un colegio, acá les falta una posta de salud, acá les faltan estos puentes, estos caminos, y ya estaba el siguiente día mandando ingeniería del ejército para poder realizar todas estas pequeñas obras que trajeron una identificación con el pueblo. Entonces, esa fue la parte que logra la paz social y esa fue la parte que logra el acercamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo, que guardaban pues los recuerdos de los ataques de Sendero que fueron pues criminales. Lucanamarca, Rumi, ¿no? Sonomono, en fin, que ha habido matanzas. Entonces, eso se termina. La carencia de inversiones productivas y sociales en las poblaciones marginales no le importaban antes a nuestros gobernantes. La razón era muy simple. Los consideraban habitantes de otro país. Eso implica el increíble abandono del 50% de la población del Perú. La democracia para el presidente Fujimori no solo era una cuestión electoral o acceder al voto, sino que la población acceda a todos los servicios básicos. Por eso comenzaron los núcleos ejecutores con la población para poder llegar, por ejemplo, saneamiento básico, para poder llevar electrificación rural, que no había luz. Ya como jefe de Estado, era mi obligación iniciar un ataque frontal contra este problema que parecía eterno, sin solución. Y para esto, la gente del Perú profundo debía conocer por primera vez, personalmente, no en fotografía, a un presidente de la República. El presidente Fujimori llegaba a todas las zonas del país. Hemos ido a socorrer, por ejemplo, cuando ha habido las inundaciones de Ica, que el agua llegaba a los techos de las casas. Y a las 5 de la mañana me dice, hay que llevar un banco de sangre portátil, hay que llevar esto, y partimos. Y él, en un Zodiac, sacando a la gente de los techos. Y la gente decía, el presidente. Y los sacaba y los ayudaba. Y comenzamos a potabilizar agua. Y total, en una semana estuvo limpia la ciudad. Mi padre llegó hasta los pueblitos que ni siquiera aparecían en el mapa para iniciar ese ataque desde diferentes frentes. Uno de ellos, el analfabetismo, que había superado el 25%. Este fue reducido al 7% en 1999, como resultado de una campaña de alfabetización que fue reconocida por UNESCO a nivel mundial. El número de desnutridos a nivel nacional alcanzaba en 1990 la cifra de 8.900.000 peruanos, el 41% de la población. Esto se redujo a 3.100.000, o sea, al 13% en 1999. Según la FAO, sin discusión, la mayor reducción de porcentaje registrada en el mundo. Y en cifras absolutas, solo superada por China. Pero eso no fue todo.
las enfermedades crónicas como el bocio, la poliomielitis y el sarampión fueron desterradas del Perú. Cuando accedemos al gobierno, todavía había poliomielitis. Entonces, el programa de vacunaciones peruano se vuelve muy intenso y muy amplio, y es reconocido por Naciones Unidas. Nuestro pabellón fue galardonado justamente por los resultados y las coberturas. En 1994 se recibe la certificación de país sin poliomielitis. La asistencia escolar, que en 1990 era del 87%, fue incrementada al 100% en el año 2000. Es decir, un 13% más de la población escolar empezó a ir a los colegios. Pero a colegios de verdad. El compromiso de acercar el Estado a los peruanos más olvidados no solo fue una promesa cumplida, fue una gran revolución silenciosa que transformó millones de vidas. La presencia constante del presidente en los rincones más alejados del Perú mostró que el trabajo directo con las comunidades era crucial para lograr cambios reales. Alberto Fujimori lideró una gran revolución que acercó el Estado al pueblo como nunca antes. En 1990, Alberto Fujimori diseñó e implementó una estrategia para vencer al hambre y la desnutrición. Sus principales aliadas fueron las madres de las zonas más humildes, que lo apoyaron decididamente para mejorar la alimentación de los peruanos más necesitados. El Perú que recibí después del gobierno de Alan García en 1990 era un paciente que sufría de todos los males imaginables y que estaba prácticamente agonizando después de 5 años de desastre total. Esa agonía no solo era producida por la hiperinflación, el terrorismo y el aislamiento financiero internacional. Había otro terrible mal que nos mataba lentamente. El Perú moría de hambre. Los niveles de desnutrición se habían disparado totalmente. Si hubo un grupo vulnerable que sufría esta crisis, fue la niñez peruana. Sin luz, sin agua, sin desagüe y lo peor de todo, sin comida. En 1990, la tasa de desnutrición era del 43%. Es decir, que más de 9 millones de peruanos en ese momento se encontraban desnutridos. Ese fue un problema que tuvimos que atacar en varios frentes desde el primer momento. Uno de esos frentes fue la hiperinflación. Alberto Fujimori tomó medidas drásticas, pero necesarias para controlarla, y declararle la guerra a la especulación, que producía la escasez de alimentos y el alza indiscriminada de precios, que eran cada día más inalcanzables para la mayoría de los peruanos. De inmediato, mi padre impulsó un revolucionario plan de nutrición en el área rural. Se promovió el mejoramiento y el incremento de la producción agrícola en la sierra a través de programas de nuevas semillas resistentes a las enfermedades, con resultados muy positivos a favor de nuestros campesinos, que mejoraron de inmediato sus ingresos y la calidad de su alimentación. Si algo diferenciaba al presidente Fujimori de otros presidentes, era su concepción integral del problema. El problema de la desnutrición lo atacó de raíz. El gran avance en su plan de nutrición se logró de la mano con mujeres humildes y maravillosas de los asentamientos humanos y comunidades más pobres, que ayudaron a establecer una gran cadena de comedores populares que llevaron más y mejores alimentos a los rincones más alejados del país. A través de estos comedores, millones de peruanos desnutridos comenzaron a ejercer su justo derecho a tener una alimentación rica y balanceada. Y lanzamos el PRONA-A con la participación de técnicos que llegaron solamente en función a sus méritos humanos y profesionales y no a sus carnets partidarios como del pasado y nuevamente también el presente.
El nuevo PRONAA jamás hizo distinciones políticas entre las madres y mejoró notablemente la cadena de distribución, eliminando los robos de alimentos destinados a los pobres. Jamás hubiéramos logrado desarrollar esta revolución de la alimentación en el Perú sin el decidido apoyo de estas madres organizadas que con coraje y mucho amor le declararon la guerra al hambre y a la desnutrición. Fujimori siempre decía que las mujeres de este país eran las mejores ministras de Economía. Sabían minimizar los gastos y optimizar al máximo sus recursos. Según la FAO, el Perú alcanzó el primer lugar en el mundo en el aumento y mejoramiento de la nutrición de sus ciudadanos. Gracias a la estrategia para vencer al hambre y a la desnutrición que exitosamente implementó Alberto Fujimori, logró transformar la vida de millones de peruanos, recordándonos que cuando un presidente y su pueblo se unen en torno a un objetivo común, los resultados son extraordinarios. El día que Alberto Fujimori juramentó como presidente de la República, en su primer mensaje a la nación, asumió ante todos los peruanos el compromiso de cambiar la historia del Perú, resolviendo los graves problemas que obstaculizaban el camino hacia el progreso. Pero cuando puso manos a la obra se encontró con un gigante muro de contención, el sistema bicameral. La forma como se aplicaba en la bicameralidad no era algo idóneo para las necesidades del país. Por ejemplo, se demoraban demasiado las leyes. Había repetición de funciones entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Había también una suerte de, diríamos, de solidaridades de grupo, ¿no? Los senadores se sentían mucho más que los diputados, o sea, eran vistos por encima del hombro. El legislativo estaba dividido en dos cámaras y mientras que un proyecto de ley subía desde la Cámara Baja hasta la Cámara Alta, pasaban meses impidiendo que el Ejecutivo realice las reformas que mi padre impulsaba, con la urgencia que éstas ameritaban. Aquel sube y baja de proyectos y leyes era una gran pérdida de tiempo, un verdadero homenaje a la burocracia. Fujimori avanzaba al ritmo del chino, mientras que las cámaras de diputados y senadores iban a paso de tortuga. Lentitud para tomar decisiones en el Parlamento. Un ida y vuelta, un ping-pong, y mientras tanto se dejaban de aprobar las normas que se necesitaban. Necesitaba más agilidad, más decisión. Estábamos en un momento crítico. Creo que el año 90, 91, 92 fueron los momentos más críticos que vivió el país porque se recibió un país quebrado. El gobierno del presidente Fujimori, el 28 de julio del año 1990, recibió un país quebrado. El país se encontraba sumido en un total caos, con terrorismo, graves problemas sociales, institucionales y económicos, con una pobreza que alcanzaba el 55% de la población, un decrecimiento anual de 0.3% del Producto Bruto Interno, un déficit de las empresas estatales que alcanzó el 5% del PBI, una deuda externa de más de 25.000 millones de dólares, una hiperinflación galopante y, por si fuera poco, teníamos el conflicto fronterizo con el Ecuador. Esa asfixiante realidad exigía a gritos respuestas rápidas y efectivas. Si a la cada vez más latente lentitud del Congreso bicameral le sumamos el bloqueo político a las reformas de Fujimori para superar la crisis económica y derrotar al terrorismo, la situación se tornó insostenible. Modificar la actual constitución política en lo que atañe al logro de una nueva estructura del Congreso. Consciente de la urgencia, Fujimori terminó con este sistema bicameral que no estaba a la altura de la emergencia que vivíamos y promovió la creación de una nueva constitución política, estableciendo un parlamento unicameral fuerte. El país quiere un parlamento conectado con las grandes tareas nacionales, despojado de los vicios del caciquismo político y del clientelismo. El Congreso Constituyente Democrático fue unicameral, ¿no? Ya era unicameral, ¿no? Fue además un Congreso que tenía
Por eso no es la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución del 79, que solo tenía como labor realizar el texto constitucional. El Congreso Constituyente Democrático se llama así Congreso Constituyente porque además de tener la labor constituyente de elaborar un nuevo texto constitucional, tenía que actuar como Congreso ordinario, es decir, un Congreso que fiscalizaba, que legislaba ordinariamente y que representaba al pueblo. Este cambio permitió agilizar el proceso legislativo para enfrentar los grandes desafíos del país. Significó una oportunidad como modelo de hacer las cosas de una manera mucho más dinámica, más abierta, más transparente, más eficiente. La transformación del sistema bicameral al unicameral por parte de Alberto Fujimori respondió a una necesidad imperiosa de eficiencia y acción rápida para poder cambiar la historia del Perú. Este cambio estructural mostró que las decisiones audaces y drásticas son necesarias en tiempos de crisis extrema. En la década del 90, Alberto Fujimori inició la revolución de la educación en el Perú. Y para lograrlo, además de darle a nuestros niños desayunos escolares, módulos educativos, buzos, calzado y el seguro escolar gratuito, entre otras importantes medidas, construyó más de 3.000 colegios. Uno de mis grandes objetivos desde que pisé por primera vez Palacio de Gobierno fue fomentar una verdadera y auténtica revolución de la educación en todos los rincones del país. Quienes hemos recorrido las regiones del país sabemos del legado del presidente Fujimori. Antes de los 90s, los colegios eran básicamente esteras, piedras para poder sentarse y no había ningún tipo de acceso, de baño ni de infraestructura mínima para que los alumnos puedan ejercer sus funciones de manera saludable. Mi padre se propuso democratizar la educación, volverla digna y eficiente para todos los peruanos. Sin perder tiempo, dirigió personalmente esta revolución, demoliendo los viejos colegios y edificando modernos centros educativos. Un colegio de primera en Chufchi o en Huaycán era una bandera peruana en medio del territorio tomado por Sendero Luminoso. Los colegios que construía el gobierno de Alberto Fujimori eran un potente mensaje para los terroristas. El Estado sí se preocupa por la gente del pueblo. Cada colegio era una arma invencible para derrotar el terror. Y este colegio tiene 30 años de existencia. Eso quiere decir que por acá, como están las cosas, así, quiere decir que por acá no ha venido ninguna autoridad para apoyarlo. Mucho menos un presidente de la República. Seguro que soy el primero en pisar el colegio. ¿Qué es lo que le voy a hacer? Le voy a hacer un proyecto lindo. Su gobierno se preocupó porque estos colegios estuvieran construidos con buenos materiales, bien pintados y sobre todo bien equipados. Pero también se encargó de que los estudiantes tuvieran acceso a libros editados especialmente en los idiomas de cada región. Esos libros fueron distribuidos gratuitamente a nivel nacional, pero eso no fue todo. En el gobierno del chino, los niños ya no fueron nunca más a estudiar con el estómago vacío. Para ellos preparamos con todo cariño millones de desayunos escolares con alimentos de primera que disminuyeron notablemente los niveles de desnutrición heredados de los gobiernos anteriores. Algo que el presidente Fujimori tenía como concepto claro en la educación era que no podíamos tener alumnos desnutridos al momento de recibir las clases. Por eso fue tan importante y tan significativo el desayuno escolar gratuito. Pero además ayudábamos a la economía familiar, porque se podía solventar el desayuno dentro del gasto de cada una de las familias. Y cómo no olvidar uno de los más grandes orgullos de mi padre, el seguro escolar gratuito. Millones de dólares invertidos en lo más importante de todo, la salud de nuestra niñez. Gracias a ese innovador seguro, los padres de familia pudieron afrontar las emergencias de salud de sus hijos sin gastar un solo centavo. Los 3.000 colegios jamás podrán ser demolidos y arrancados del corazón del pueblo. La revolución educativa de Alberto Fujimori
impulsó el más grande programa de construcciones escolares en el mundo entero. 3.000 modernos colegios construidos en todos los rincones del país y que han quedado grabados para siempre en el corazón de todos los peruanos. En 1990, todos los peruanos tuvimos que resistir el drástico pero necesario programa de ajuste que redujo significativamente la inflación, el Fujishock de Alberto Fujimori. Consciente de que los más pobres eran quienes sentían el mayor impacto de las nuevas medidas económicas, mi padre creó el Programa Nacional de Apoyo Alimentario PRONAA. A través de ese programa, el Estado asumió el compromiso de organizar y potenciar a los comedores de las zonas más populares del Perú, que hasta ese momento eran solo ollas comunes. Así nacieron los comedores populares. A través de estos comedores, millones de peruanos desnutridos comenzaron a ejercer su justo derecho a tener una alimentación rica y balanceada. A nivel nacional, habían una especie de los tambos o los almacenes de PRONA que no solamente entendían para el tema de los comedores, sino que respondían inmediatamente para todo lo que sea emergencia. Por fin el Estado se hacía presente en las zonas más vulnerables. Mi padre comenzó a implementar innovadoras formas de organización con el claro objetivo de resolver comunitariamente el terrible problema de la alimentación de las familias más pobres. Las mujeres de las zonas populares de Lima y de las zonas rurales de todo el Perú recibían un subsidio del gobierno, el 70% de los alimentos que utilizaban en los comedores. Gracias a la decisión y el apoyo del presidente de cocinar 200 raciones diarias, pasaron a preparar 1.500 raciones cada día. El apoyo que le dio Alberto Fujimori a las mujeres fue de fortalecer los comedores que ya existían y de crear más comedores. Todo lo que era sobreproducción, por ejemplo, mucha sobreproducción de camote, de papa o de yuca, él lo que hacía era comprarle al productor y enviar a los comedores. Y además lo que hacía era la posibilidad de que ellas entiendan que son la ayuda y el soporte de lo que significaba la economía en ese momento en crisis del país. Mi padre, personalmente, se encargó de entregarles modernas cocinas y el equipamiento necesario y les dio a muchos de estos comedores una nueva infraestructura. Recuerden que los comedores son una organización social privada, pero se establecieron algunas reglas. Por ejemplo, antes no se les repartía ollas ni cocinas, simplemente los víveres. Pero Fujimori dijo, ok, vamos a implementar con algunos kits, ¿no? Que es la cocina, las ollas, los implementos, los tazones, porque eso tendrían que buscárselas ellas antes. En esto no. Entonces tenía mayor cantidad de víveres, casi completos, y además tenía los kits con ollas, cocinas, cucharones, etc. Comedores como los de Comas y el Agustino empezaron a dar el ejemplo de un trabajo organizado. Con el apoyo de los programas sociales implementados por el gobierno, estos comedores populares se multiplicaron y crecieron, convirtiéndose también en una poderosa arma para combatir el terrorismo. Lo logramos de la mano de mujeres humildes y maravillosas, de los asentamientos humanos y comunidades más pobres que nos ayudaron a establecer una gran cadena de comedores populares que hicieron llegar más y mejores alimentos hasta los últimos rincones del país. Los comedores populares fueron un factor fundamental en la revolución de la alimentación en el Perú realizada por Alberto Fujimori. La propuesta del presidente Fujimori no solo era que este comedor funcione en ese grupo, en ese barrio, que dé de comer a los comensales, sino que entiendan que podían salir de la pobreza como unidad productiva y que además podían ser partícipes de toda su comunidad y que conozcan la situación nacional del país. Entonces, eso es lo que planteó el presidente. La colaboración entre el gobierno y las mujeres de las zonas más desfavorecidas ayudó a combatir la desnutrición, el hambre y el terrorismo. Además, fortaleció el tejido social y empoderó a miles de comunidades en todos los rincones del país.
Desde que era rector de la Universidad Agraria La Molina, mi padre tenía un sueño: sembrar agua en las alturas de la sierra peruana, en altitudes mayores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que uno de los proyectos más queridos de mi padre fue Sierra Verde. Sierra Verde fue un proyecto revolucionario que buscó aprovechar y optimizar al máximo el potencial de la altiplanicie y sus millones de hectáreas. La meta era incorporar a la producción, en el plazo de 3 años, 2 millones de hectáreas. Es decir, casi 3 veces más que la extensión cultivada en toda la costa. El objetivo es que gran parte del agua que se va al mar se aproveche y se infiltre al subsuelo. Y eso llama siembra de agua, de lluvia. Y luego reservorios, cochas desde la parte alta, desde 6.000 metros, 5.000 hacia abajo, hacer cochas que son pequeños reservorios, medianos reservorios o grandes reservorios, y también incremento de las lagunas naturales, la capacidad para almacenar el agua. ¿Para tratar de qué? De evitar de que todo el agua excedente se vaya al mar. Mediante la creación de surcos de infiltración que absorbían el agua durante las temporadas de lluvia, se logró transformar las alturas, donde antes no crecía nada, en reservorios naturales. Estos reservorios, a su vez, se convirtieron en áreas fértiles en las comunidades rurales, generando fuentes de trabajo e ingreso entre los más pobres. Me encargué personalmente de explicar a los campesinos de la zona altoandinas la forma de reservar el agua en el subsuelo y cada detalle del proyecto, empezando por los surcos de infiltración. Estos surcos sirven para que el agua de las lluvias sean retenidas primero y luego infiltrada al subsuelo. Durante la temporada de lluvia se acumulaba una gran cantidad de agua en el subsuelo. Esto aseguraba que una vez terminado el periodo de lluvias no hubiera escasez de agua, permitiendo que los árboles, pinos, eucaliptos y pastos mejorados, sembrados en la zona, se mantuvieran verdes durante todo el año. Ya en 1999 se podían observar los avances. Una nueva Sierra Verde, repleta de bosques y pastos, altamente nutritivos, habitada por vicuñas y alpacas. También buscábamos el repoblamiento por especies nativas y otro tipo de animales que además serían fuentes de alimentación para los pobladores. El ingeniero Fujimori destinó muchos recursos, no de acuerdo a la proporción que había en ese momento. ¿Para qué? Para potenciar. ¿En qué acciones, por ejemplo? 1, reforestación. 2, hacer viveros, reforestación. Luego, zanjas de infiltración. ¿Por qué? Porque eso es básico. Si no hay vegetación, va a haber erosión y el agua escurre rápidamente. Y la vegetación ayuda mucho a los árboles porque está probado científicamente de que en algunos casos puede llegar hasta el 40-47% del agua que cae de lluvia se infiltra gracias a los árboles. Porque los árboles a través de sus raíces son como unas pequeñas venitas que van a permitir infiltrar el agua. Las comunidades y asociaciones campesinas, así como los campesinos y comuneros sin tierra, se beneficiaron con el innovador proyecto Sierra Verde. Mi idea era que cada campesino fuera el promotor de la serranía para convertirla en un eje ordenado y planificado, con economías viables, nuevos atractivos turísticos y bienestar para su población. Solo en el Valle de Jauja se habilitaron 70.000 hectáreas para desarrollar las actividades ganaderas y agropecuarias. En total, en la Sierra Central, se avanzó con 270.000 hectáreas en solo 6 meses. Era imperativo frenar la migración interna y el despoblamiento de la sierra. Por eso la meta trazada fue ganar en la zona de Puna 2 millones de hectáreas con fines productivos para todas las poblaciones asentadas en esa región. Lo recuerdan a Fujimori porque fue el único que llegó y ellos lo decían. Esto es recuerdo de Fujimori el año 96 y después 98 y después el 99. Miren lo que nos ha dejado, que el único que llegó. No había nadie más y después no ha llegado nadie. Sierra Verde es un ejemplo claro de cómo el aprovechamiento de los recursos naturales puede generar un cambio significativo. Con este sueño que Alberto Fujimori hizo realidad,
Mejoró la calidad de vida de los campesinos y demostró que con ingenio y esfuerzo es posible crear oportunidades de desarrollo sostenible. Liberar del terrorismo a las universidades de nuestro país fue uno de los logros más importantes de Alberto Fujimori. Antes de 1990, las universidades en el Perú atravesaban la más grave crisis de su historia. Hagamos un poco de memoria. Los terroristas habían convertido las universidades del Estado en campus de captación y de formación terrorista. Frente a la avalancha terrorista de los 80 y principios de los 90, él llega a ir en forma personal a las universidades a fin de restablecer el orden, dando ejemplo a las autoridades y profesores que estaban amenazados. Alumnos y profesores amenazados por Sendero Luminoso. Increíblemente, en las residencias universitarias se planificaban nuevos atentados todos los días. Los universitarios de hoy probablemente ignoren que la bandera con la hoz y el martillo flameaba impune en esos centros de estudio. Las paredes de casi todas nuestras universidades públicas estaban llenas de vivas al presidente Gonzalo y consignas a favor de la guerra popular. La autoridad no podía ingresar jamás a poner orden en la universidad. Se confundía autonomía con extraterritorialidad. Los buenos profesores y alumnos que sí querían estudiar tenían que callar porque vivían amenazados por los estudiantes eternos que llevaban más de 10 años en la universidad. La mayor parte del año académico se pasaba entre huelgas y paralizaciones, que hacía que terminar una carrera dure una eternidad. Los más perjudicados los alumnos, perjudicados los padres de familia que tenían que mantener a un eterno estudiante, perjudicado el país que no tenía profesionales a la altura de lo que necesitaba, y perjudicado miles de peruanos que no tenían acceso a la universidad porque las universidades no te daban vacantes. Si tenías alumnos año tras año, eran alumnos regulares supuestamente, y no tenías espacio para más y se quedaban muchos en la calle, algunos a seguir carreras técnicas y otros simplemente a trabajar sin ningún tipo de profesionalización. En pocas palabras, las universidades del Estado era un polvorín tomado totalmente por Sendero Luminoso y el MRTA. Por miedo al costo político o a la amenaza terrorista, los dos gobiernos que antecedieron al de mi padre permitieron que las universidades se conviertan en territorios liberados, abandonados a su suerte en manos del terrorismo. Yo conocía perfectamente esa realidad por dentro, ya que como rector de la Universidad Agraria primero y luego como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, había visitado todas las universidades del país y comprobado en la cancha su verdadera realidad. El presidente Fujimori tenía una amplia experiencia sobre la situación de las universidades en el país antes de ser el presidente. Él tuvo que viajar y conocer la realidad de cada una de las universidades del interior del país, universidades nacionales sobre todo. Y allí pudo constatar el grave problema que se repetía, no solamente en la agraria, sino en San Marcos, la UNI, la Cantuta, Villarreal y todas las universidades en que los alumnos no podían terminar sus ciclos de estudio, sus profesiones, porque constantemente eran interrumpidas por la incursión de Sendero Luminoso y el MRTA. Era un caos. Alberto Fujimori tomó la decisión de ir personalmente a liberar las universidades en un primer momento. Los terroristas se atrincheraron una vez más detrás de su malentendida autonomía y quisieron hacerlo retroceder con piedras y amenazas de bomba. Con el apoyo de soldados provistos de brochas y pintura, ingresamos a la universidad y desalojamos a los terroristas para siempre. Yo tengo todavía en mi memoria a Fujimori frente a una pared con su rodillo o con su brocha pintando. Habían profesores que querían orden en la universidad y alumnos que también luego lo imitaron. Tal como lo suponía, mi padre encontró armamento de todo tipo, propaganda senderista y hasta planes de futuros atentados en las habitaciones de algunos supuestos estudiantes.
Nada me dio más satisfacción que bordar con mis propias manos el símbolo de la hoz y el martillo e iniciar en ese preciso momento la transformación de la universidad peruana. Alberto Fujimori expulsó a los terroristas de nuestras universidades y luego las equipó con herramientas de última generación, dándole los elementos necesarios para que sean más competitivas. La transformación de las universidades peruanas significó una nueva era de esperanza y progreso para el Perú. Después de haber resuelto los principales problemas del país, Alberto Fujimori decidió asumir el gran desafío de hacer realidad el sueño del lote propio para millones de peruanos. En el año 2000 decidí ponerme una nueva meta para seguir mejorando la calidad de vida de los que menos tienen. Había que darles un terreno para su vivienda propia. Para lograrlo, creamos el PROFAM, un revolucionario programa de lotes familiares para los más jóvenes. Y el presidente Fujimori lo logró. El sueño del lote familiar propio ya estaba al alcance de las familias más vulnerables del país. Y claro, de manera formal y con precios al alcance de sus posibilidades. El Perú ya se encaminaba a convertirse en un país de propietarios. El gobierno ya había entregado más de 1 millón de títulos de propiedad en los asentamientos humanos a través de COFOPRI. Predio rústico El Sauco. Señor Santos Salvador Sánchez Suárez, distrito de Chapa, provincia de San Miguel. Segundo Castañeda Marín, se le ha declarado propietario del predio rústico Tauripampa, ubicado en el distrito de San Marcos, departamento de Cajamarca. Había llegado el momento de ampliar esa cifra, otorgando de manera formal nuevos lotes de vivienda, erradicando las invasiones y terminando con el negocio de los traficantes de terrenos. Era impresionante ver cómo miles de familias humildes en el Perú sufrían por conseguir un lote. Y si esto lo lograban, eran lamentablemente a través de mafias de tráfico de terrenos. El proceso ya estaba en marcha. Luego de una primera etapa de inscripción, se depuraron las listas, quedando 300.000 solicitantes aptos para recibir un nuevo lote. ¿Quiénes podían acceder al programa de lotes familiares PROFAM? Todos los ciudadanos mayores de edad que no tuvieran una propiedad inscrita en los registros públicos. El objetivo inicial fue adjudicar 100.000 lotes de forma inmediata, a bajo precio y con grandes facilidades. Para lograrlo, ya habíamos dejado habilitados más de 25.000 lotes. 20.000 lotes entre Ventanilla y Ancón y 5.000 en Arequipa. Los terrenos ya estaban esperando a sus nuevos propietarios. Este revolucionario programa de terrenos para viviendas populares es una prueba irrefutable de cómo un buen presidente puede transformar vidas y ofrecer nuevas oportunidades reales de progreso. En la segunda escala en su visita al norte del país, el presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori, visita la Asociación Campesina Nuevo San Vicente de Huangalá, en la provincia de Sullana. En este lugar, el jefe del Estado entrega títulos a los campesinos que han destacado durante este año. Y esto es importante señalarlo también, porque para el presidente Fujimori la democracia significaba que todos pudieran tener una vida digna. Y en este caso, que todos pudieran tener un lote propio. Los hijos de los pobladores de los antiguos asentamientos humanos ya habían formado familia y también tenían el sueño de la casa propia. Es por eso que decidimos levantar nuevas y modernas ciudades satélites para hacer su sueño realidad. PROFAM fue un programa revolucionario que al año 2000 ya estaba a toda máquina. El PROFAM significó un paso fundamental en la lucha por mejorar las condiciones de vida de los peruanos más desfavorecidos. Con la entrega de lotes a precios accesibles, el presidente Fujimori logró construir un futuro más equitativo y justo, promoviendo el desarrollo integral y el bienestar de los peruanos más humildes.
En 1998, nuestro país enfrentó uno de los fenómenos del Niño más destructivos de la historia. Sin embargo, los daños fueron significativamente menores en comparación con fenómenos anteriores, gracias a la implementación de un trabajo de prevención sin precedentes que impulsó Alberto Fujimori. La emergencia es un fenómeno que, si bien es cierto, no se puede prever ciertamente, pero sí se planea. Y en el planeamiento deben intervenir todos los elementos del Estado, como dice la Constitución. El presidente Fujimori tuvo mucho cuidado de estar presente en cada uno de estos eventos. Mi padre siempre nos decía que por cada dólar invertido en prevención, se ahorrarían $10 en reconstrucción. Y en 1998 lo demostró en la práctica. Antes del más furioso Niño de los últimos años, el del 98, las labores de otros gobiernos empezaban cuando todo había terminado para los poblados más pobres, que para colmo siempre son los primeros en sufrir los estragos. La falta de previsión en la zona norte del país durante el Niño de 1983 provocó un decrecimiento económico del 13%. Para evitar que volviera a suceder lo mismo, el Estado invirtió $219 millones en un extraordinario programa de prevención. Se adquirieron maquinaria de la mejor calidad y a los precios más competitivos. Obviamente, dejando reservas presupuestarias para la atención oportuna de los posibles damnificados. Cuadrillas enteras se dedicaron a la construcción de diques y defensas ribereñas, a la limpieza de drenes en los campos y al ensanchamiento de los cauces de los ríos. El presidente de la República, oficiales de las Fuerzas Armadas, soldados, trabajadores del sector público y los propios pobladores unieron esfuerzos para cumplir con la tarea en el tiempo establecido. Acudíamos a la zona donde se sabía que el efecto devastador podía ser mayor a causa de las inundaciones y aludes de lodo, y con anticipación se entregaba ayuda material para atender necesidades básicas de emergencia. También se llevaba asesoría técnica, actividades educativas y de promoción social a esos poblados. La prioridad la tuvieron las familias pobres con mayor número de niños, madres solteras o viudas como jefas de hogar y ancianos. Pero paralelamente a la ejecución de este programa de prevención, había que tener capacidad de reacción inmediata. Para mi padre, cada minuto era vital para no dejarse sorprender por el desastre. Su prioridad era la prevención, pero una vez producido el desastre, activaba de inmediato la maquinaria de la reconstrucción. Recuerdo el desborde del río Ica el 29 de enero del 98. Inmediatamente se enviaron camiones cisternas para la distribución de agua, maquinaria para contener el desborde del río y limpiar el lodo de las calles. Se construyeron 120 comedores populares y 500 albergues temporales. El presidente Fujimori tuvo esa visión de hacerlo personalmente y los resultados se han visto, ¿no? Se han visto. Han habido, posterior a los fenómenos del Niño que fueron en el periodo del ingeniero Fujimori, hemos visto otros problemas como terremotos, desastres de esta naturaleza, que no fueron llevados de manera eficiente. Y vemos los resultados. La gestión de Alberto Fujimori durante el fenómeno del Niño de 1998 destaca la importancia de la prevención de desastres. La inversión proactiva en infraestructura y en recursos, trabajando de la mano con el pueblo y las Fuerzas Armadas, minimizó los daños y demostró cómo un enfoque preventivo puede salvar vidas y recursos económicos a largo plazo, marcando una gran diferencia entre una tragedia mayor y una recuperación efectiva. Alberto Fujimori heredó un desastre. El Perú hacía agua por todos lados.
estaba sumido en la crisis económica más severa de su historia, con una hiperinflación galopante. El terrorismo había llegado del campo a la ciudad y desangraba el Perú con sus atentados. Teníamos un antiguo conflicto limítrofe con Ecuador y, por si fuera poco, los colegios se caían a pedazos. Las precarias carreteras no llevaban a ningún lado y el Estado estaba totalmente alejado del pueblo. Para los gobernantes, el Perú solo era Lima y 2 o 3 capitales de provincias más, obviamente sin considerar los cinturones de pobreza que las envolvían. Desde su primer día en el gobierno, Fujimori enfrentó de manera integral todos los problemas que frenaban el progreso del país. Aplicó un shock económico, una medida que ningún político hubiera tenido el valor de implementar por temor a perder popularidad. Luego diseñó una estrategia integral contra la subversión, disolviendo un Congreso que obstaculizaba sus medidas radicales para combatir el terrorismo. Más adelante, logró la captura de Abimael Guzmán y su cúpula. Luego, lideró la exitosa operación de rescate Chavín de Huántar. ¡Emocionado, presidente! ¡Perú es libre! Tras el cierre del Congreso en 1992, Fujimori convocó a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático, dando lugar a la Constitución de 1993. Ese fue un hito crucial para abordar la crisis que azotaba el Perú desde los años 80. Además de los problemas internos, Fujimori abordó también el conflicto con el Ecuador. El pueblo ecuatoriano puede contar con la amistad leal y sincera del presidente del Perú, que va a trabajar denodadamente porque la paz sea una realidad. Desde 1991 inició el proceso de la diplomacia presidencial, que culminó con la firma de la paz en 1998. Con estas firmas ponemos los cimientos de la paz, fuertes cimientos. Hoy, con esta ceremonia, que nadie hubiera creído posible hasta hace una semana, peruanos y ecuatorianos, creo que estamos ya convencidos de que la paz no era una ilusión. Su gobierno marcó un punto de inflexión con la creación de programas exitosos como COFOPRI, que otorgó más de 1 millón de títulos de propiedad, Pronamach, que proporcionó a los campesinos agua, apoyo técnico y económico, y Profam, que adjudicó 100.000 lotes a bajo costo. Todas estas instituciones lograron convertirse en entes eficientes que pudieron exhibir logros concretos que la gente conoce perfectamente. Fujimori construyó miles de kilómetros de carreteras, impulsando el crecimiento y la integración nacional. Revolucionó la educación construyendo 3.000 colegios, con el programa de desayunos escolares, módulos educativos y el seguro escolar gratuito. También sembró agua en las alturas de la Sierra Peruana, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, a través del programa Sierra Verde. Organizó y potenció los comedores populares, transformando las ollas comunes en una red de apoyo alimentario muy eficiente. Y en 1998 enfrentó con gran éxito uno de los fenómenos del niño más intensos de la historia. Ahora no hay necesidad de esos bonos de reconstrucción porque se han tomado las medidas de prevención y además porque la economía del país está bien manejada. El gobierno de Alberto Fujimori, con un sólido liderazgo y una estrategia integral, rescató un país en colapso. Fueron 10 años que cambiaron la historia del Perú. Con un enfoque pragmático y políticas innovadoras, nos mostró que, incluso en tiempos de extrema adversidad, es posible sentar las bases para un crecimiento sostenible y un futuro más prometedor. Esa fue la gran obra y el mayor legado de Alberto Fujimori para todos los peruanos.